eso ahí transmitir. Bien. Te pongo la... Ponja nomás. Como los japoneses, ponja. la presentación. Déjame grabar acá. Acá apareció Sin Fronteras. ¿Apareció? ¿Está hirviendo? Y bueno, Soplar. ¿Cómo se dice Stonehenge? Stonehenge. Stonehenge. ¿Cómo? Stonehenge. Stonehenge. Ya. Stonehenge. Así es. ¿No? ¿Estoy saliendo? No sabía que estaba Pero saliendo. si viene un poquito más acá, sale mejor. Así ponele. Ahí. No, vos estás viendo, sí, ya lo Ah, vos no sabés. Vení un poquito más acá. Claro, ahí va. Claro, vas a hablar. Se veía el partidón, pero no. Bueno, Ahora sí. hay que hacer todo el tiempo. Todo lo que sea. Ahí salió mejor. Cuando vos digas, Ahora. Bien, buenas tardes, queridos oyentes. Abrimos el portal de nuevo en el día de hoy para ver qué pasa. Esto siempre es muy misterioso. Me acuerdo que Marcelo, que en los primeros tiempos, vos sabés que armaba el programa desde el momento que decía hola hasta el momento que terminaba. ahora no, más suave, más light. Ahí está, ahora estoy más light y espero que los oyentes estén conmigo, que me está saliendo mejor. Sí, es la práctica. Es la práctica, exactamente. Bueno, en el día de hoy vamos a tener los temas sobre el Feng Shui en casa. Recuerden que el Feng Shui es un antiguo arte para equilibrar la energía en los hogares, ¿no? Después lo vamos a, en un ratito lo explicamos mejor y luego vamos a tener dentro del baúl de las rarezas la historia de Stonehenge. Es el monumento neolítico que está en Gran Bretaña. Es un monumento azul con piedras azules, pero es neolítico, es antiquísimo. Tiene unos 3000 años eso, pero antes de Cristo. Así que 5000 años Sí. actualmente, ¿no? Bueno, vamos a hablar de ese extraño monumento que se hizo en la antigüedad y vamos a escuchar un poco de música. Una música más bien dedicada al Feng Shui, en donde es música clásica de los chinos. El Feng Shui es una técnica, es un arte chino, ¿no? Vamos a escuchar un poco de eso y al final vamos a oír a los Carpenters o The Carpenters, con esas voces maravillosas que ellos tienen y sus canciones inolvidables y que van a ser eternas. Muy bien, vamos a hablar un poquito sobre el Feng Shui. El Feng Shui busca el equilibrio de la energía
en los lugares, en los espacios interiores de nuestra casa. La energía es la energía vital que existe alrededor de nosotros y dentro de nosotros, que los chinos le llaman Qi. Feng Shui quiere decir viento y agua, ¿no? Son parte de los elementos de la medicina china. En la medicina china hay 5 elementos: el agua, la madera, el fuego, el metal y la tierra, que todo lo domina, o que sería el centro. El equilibrio total lo da el elemento tierra. En este caso, para no poner todos los elementos, los chinos lo llamaron Feng Shui, viento y agua. Controlando como estos elementos, los 5 elementos, se mueven, así se descubre el funcionamiento de la energía, el Qi. Pero este aquí que los antiguos artistas del Feng Shui, los profesores del Feng Shui, que comenzó hace 5.000 años, desde ahora para atrás, descubrieron una manera de cómo tratar en la casa esas energías y equilibrarlas. La casa de uno está en algún lugar, otros vivimos en edificios, en apartamentos, en diferentes lugares, algunos cerca del campo, otros en plena ciudad. Bueno, pero se puede entender que la energía está en todas partes, y estos 5 elementos, el agua, la madera, el fuego, el metal y la tierra, también están en todas partes, incluido en nuestra casa. Entonces, el Feng Shui es explicar a través de un estudio que se hace en la casa los principios básicos de los elementos en el hogar de uno, para crear un ambiente positivo y tranquilo, también en paz. Vamos a ver un poquito cuáles serían los conceptos básicos del Feng Shui en casa. La regla principal del Feng Shui es el Qi, la energía que fluye a través del hogar, dentro del hogar. Recién acabamos de hablar sobre eso. El Feng Shui surgió para un uso tradicional en lugares espirituales en la China antigua, o sea, en los templos, en los lugares considerados espirituales, incluso entre las montañas, en los valles, o lugares que se hacían para ir a meditar, por ejemplo. En la edad moderna actualmente se utiliza en hogares, negocios y en espacios públicos también. Esto pasa en China, ¿no? En el occidente se utiliza en los hogares, en las casas y en los negocios se utiliza mucho el Feng Shui. Muchas cosas afectan el flujo de la energía Qi, desde la disposición de los muebles hasta si la casa tiene agua corriente, plantas e incluso la colocación de los espejos en la casa. Esto tiene mucho que ver con el Feng Shui. Entre los aspectos importantes del Feng Shui está el color, por ejemplo, de la puerta de entrada. La puerta de entrada a nuestra casa tiene una razón fundamental. Es el lugar donde nosotros entramos y entran los invitados, ¿tá? Esa puerta tiene que tener un color en especial. ¿Cuál sería el correcto? El correcto siempre va a depender. Por ejemplo, si la puerta de entrada a tu casa es para un negocio, por ejemplo, tu casa tiene un consultorio, o vos, como tenés aquí la radio,
¿no? Puede estar dentro del negocio familiar, se debe pintar de negro. Porque el color oscuro para el negocio es el negro. Verde oscuro no sirve. Verde oscuro no sirve. Sirve, sí, Que sirve. no te Vamos a escuchen, porque si decir, no ya me la hacen pintar. Ahí está. Vamos a hacer lo siguiente. Si es un color oscuro, siempre va a servir. ¿Tá? Vamos a suponer esto que me acabas de comentar. Verde oscuro es el color de tu puerta de entrada. El verde es un color para la tranquilidad, para reposar, ¿no? Para estar en paz, para lograr una paz interior. Bueno, está muy conectada con el agua, el color oscuro es del agua, ¿no? Pero la tranquilidad en el Feng Shui es que vos tenés una entrada correcta para estar en un hogar pacífico, ¿no? Y además puede ser un negocio, ¿no? Hay unas cuantas cosas que influyen en el Feng Shui para la puerta de entrada, ¿no? Pero incluso hasta el color de los manteles en el comedor son importantes. Así es. Muy bien. ¿Está? ¿Comprendido? Igual podría ser una entrada, por ejemplo, A con ver. baldosas grises o negras o lo que fuera también. Sí. Tengo entendido. Lo tenés bien entendido. Sí, porque Ahí he está. leído algo. Sí. Es verdad que en la antesala o antes de entrar a una puerta, nosotros pisamos el piso que hay, bueno, pueden ser baldosas de color oscuro. ¿No? O sea, todo esto es un estudio que hace el profesor, el profesional del Feng Shui en los hogares, hace un estudio y luego intenta lograr que esto se armonice con el dueño de la casa o los dueños de la casa. O sea que se puede, incluso yo he trabajado en varias casas y ustedes saben que una de mis especialidades es justamente la terapéutica china. Y esto es una forma de terapéutica. O sea, que las energías estén en la casa en equilibrio para sanarnos también, ¿no? Así que cuando quieras consultame, querido. Sí, cualquier momento. Muy bien. Mientras no me hagas cambiar toda la casa. Está Ahí bien. está. Después No. tengo que elaborar mucho. Mira, se pueden arreglar algunas cositas en la casa, se pueden colocar algunos espejos en lugares adecuados, se puede mover de pronto a algún lugar en donde nos sentamos, un sofá, una mesa, lo que sea, pero en general es solamente mover un poco algo de nuestra casa para que enseguida quede nuestro hogar en ese estado. Muy bien. Yo diría, mi querido Marcelo, que pusiéramos un poco de música china para el Feng Shui, ¿sí? Es música de las diferentes dinastías imperiales de la China y bueno, ahí va el primer tema del día de hoy. Música china para el Feng Shui. ¿Comprendido? Muy lindo. Ahora que viene la época esta de Navidad, todo el mundo. Se llenan de Empieza a rojo. mover las cosas. Sí, se mueven las cosas porque la gente Se está preparando para el nuevo año, para la Navidad del nuevo año y quieren que cambie el año siguiente todo. ¿Podés hacerlo? ¿Puedes decir eso del año Yo chino? no te quiero sacar del programa. No, no, estoy en el programa contigo, Marcelito. Estoy. El año chino empieza en febrero. Exacto. Sí, la del año de ellos, ¿no? Sí. Cuando arranca. ¿Podés comentarme eso que hiciste y yo digo alguna cosa? Así se hace más bien. Y ya da ¿Cómo el no? número.
Muy bien, viste, él está en el marketing. ¿Viste? El hombre está en el marketing. Tenés razón, antes lo decía, me fui olvidando. Ah, sí, no dio más el número. Sí, viste, me fui olvidando, Bueno, pero porque en nos serio. tenés a nosotros. Sí, sí. Vos que me haces acordar en casa y vos que me haces acordar en la radio. Mira, cuando dijo me acordé de Palito, que no solo atiende casas, atiende animalitos. Atiendo ¿Sabías? animales. Vos me habías comentado, creo. Sí, y atiendo increíblemente plantas con la... No, las plantas no me había dicho de animales. sí, animales y plantas. Le clavo agujitas a las De Palito. plantas. Hace poco tuvo un Tuve paciente de 4 patas. Claro, Un un perrito. Palito. Mirá, Se portó lindo, y sí, Palito. Sí, es lógico. He ido a otros, pero les tiene que poner bozal. claro, Yo les pregunto. pero muerde. Sí, puede llegar a ser peligroso. Muy bien, ¿cómo vamos con...? El tema va por la mitad. Va por la mitad, esperamos un poquito más. Daniel Gutiérrez se unió a su nota. Bueno, Daniel, vamos ¿querés que a... te vaya anotando los nombres? Bueno, Los más que se anotan. Mr. Postman, ¿qué es mi foto? Sí, acá te pongo Daniel. ahora. 1.40 queda del tema. Bueno, un ratito más. Si querés, Te lo corto y te habilito. dale. Después te corto el tema. Sí, sí. Bien, ahí estamos escuchando música para el Feng Shui. Es música muy antigua y es tradicional de los chinos. Y bueno, todo dependerá. Ustedes oyeron que era una música muy suave. Es para, por ejemplo, usar en el lugar donde estudiamos, donde trabajamos con la computadora y necesitamos tranquilidad. Es una música que podemos poner, ¿tá? Y nos va a tranquilizar la mente. Vamos a seguir un poquito más con esto del Feng Shui en casa. Vamos a hablar un poquito de la cocina. ¿Qué lugar la cocina? ¿Qué lugar la cocina? Importante. Importantísimo. Es el lugar donde salen las cosas que nos van a alimentar y nos van a llenar de energía. ¿No? En general pasamos gran parte de nuestro día en la cocina. Comemos en la cocina, si no lo hacemos en un comedor. Estamos en la cocina mientras alguien prepara algo y bueno, ahí estamos conversando. Por lo que es un lindo lugar para practicar el Feng Shui allí. Tenemos que tener en cuenta la iluminación, ¿tá? Tenemos que considerar la iluminación y un buen flujo de la energía de luz, ¿no? En la cocina es importante la luz natural, ¿tá? Tenemos que tener una ventanita ahí abierta. Si vemos que la ventana es muy chica o no hay ventana o cosas por el estilo, bueno, tenemos que iluminar bien ese lugar. En puntos estratégicos, por ejemplo, sobre la mesada, como tenemos nosotros en la cocina, un lugar clave para que... Exacto, un lugar clave para que vos, para que ella pueda cocinar, que le encanta. Y a mí me encanta que le guste cocinar. Porque a vos no te gusta cocinar. No, mira que algún arrocito puedo hacer, Asadito. ahí va, asadito, algún huevo frito puedo hacer. Podemos poner sobre la mesada o fogón, como se dice en algunos lados, o sobre la pileta, si es que no tenemos un lugar así para disponer de los útiles de cocina. Y bueno, o puede ser cerca de un armario para cuando abrimos una luz general o cercana a un armario, porque nosotros al abrir el armario tenemos que iluminar el lugar
que vamos a elegir los alimentos. Vamos a continuar con esto. El color naranja se asocia con la alegría de comer. Interesante, ¿no? O sea, la cocina podría ser naranja. Podemos combinar algunos colores que produzcan el mismo efecto de alegría. Puede ser algún amarillo, un verde claro, ¿no? Algún rojo suave puede ser bienvenido. Es un lugar que tiene que generarse la alegría, porque de ahí vamos a alimentar nuestro organismo, ¿no? Ahora vamos a ver el living. En el living nosotros nos sentamos para en el sofá o en las sillas, para recibir amigos, para recibir a los familiares. Quiere decir que es el centro de las relaciones sociales que tenemos nosotros y los que viven con nosotros en nuestra casa, ¿no? Entonces, debemos disponer los elementos del living para que corra el aire. Esto es muy importante. Nosotros no podemos tener un living encerrado en lo posible. Pues que haya una ventana, y si no la hay, intentaremos crear una corriente. No puede ser muy fuerte esta corriente porque puede afectar nuestra salud, ¿no? Pero tenemos que buscar la manera que ese lugar esté iluminado y tenga aire, ¿no? Y tenemos que tener la menor cantidad de elementos en ese living, que en general tenemos una mesa, unas sillas, podemos tener un sofá, ¿tá? En general ahí puede haber un lugar donde está el televisor y no mucho más. Siempre estos ambientes deben estar bien ventilados y donde no tengamos obstáculos para movernos en él. Hay que mantener las pantallas cubiertas. De televisor. Muy bien. Si tenés ahí la computadora, sí, sería bueno ponerle un trapito, algo que pueda hacer que las energías que quedan cuando nosotros apagamos el televisor, incluso los celulares, ¿no? O las computadoras, las notebooks, y la televisión en sí mismo debe ser tapada, porque las energías aún se mantienen ahí y están direccionándose hacia las personas que están delante y que están habitando ese lugar. Se deben colocar imágenes atractivas, vamos a decir, puede ser pinturas que a nosotros nos gusten, que agradan a los invitados que vienen a ese lugar. Pueden ser plantas muy especiales, ¿no?, que necesitamos para positivar el lugar, ¿no? Los espejos en el living son muy útiles para reflejar la luz cuando el lugar es pequeño, no hay mucha luz ahí. Bueno, utilizamos los espejos para agrandar el lugar, porque reflejan parte del lugar, y para que haya más luz, incluso porque ahí los espejos no solo nos reflejamos nosotros, sino que se refleja todo lo demás y las luces. Los vampiros no se reflejan en el espejo. ¿Tenías experiencia? No, en vampiro no. Ahí está. No, lo que es una época ideal, ¿no? Lo que hablábamos fuera de micrófono nosotros, sí, a ver, decime. para los cambios, porque se viene la Navidad, Año Nuevo, y la gente siempre cuando empieza
arreglar, a pintar, a Es verdad, mueble. porque viste que antes está la primavera, un momento óptimo para cambiar nuestras posibilidades y favorecer lo que hagamos para tener una mejor salud, que en nuestro trabajo andemos bien, que podamos sociabilizar mejor, ¿no? Sí, hay muchas cosas interesantes. Por ejemplo, nosotros, los occidentales, en la Navidad ponemos el arbolito de Navidad. Y el color de la Navidad es el rojo. Papá Noel se viste de rojo. Y acá hay algo similar a los chinos, que para los chinos el color rojo es el de la suerte. ¿Ah? Entonces por eso es importante el color rojo. Y bueno, los chinos cuando viene, ellos festejan más bien el fin de año chino, que es en febrero. Sí. Mientras nosotros en febrero, yo qué sé, nos gusta ir a la playa, tomamos las vacaciones, lo que sea, los chinos en ese momento están festejando el comienzo del año y los regalos son en cajitas en papel de color rojo. Eso tiene mucho que ver con el Feng Shui también, ¿no? El rojo es un estimulante espiritual para nosotros y para que avancemos en la vida, para que desarrollemos nuestros proyectos y que nos vaya bien en esos proyectos, ¿no? Muy bien, te digo, vamos a oír otro temita del Feng Shui, ¿te parece? Y seguimos hablando de todo esto. Vamos con Feng Shui en música para los diferentes lugares de casa y es música antigua o de las dinastías imperiales que fueron en la China. Vamos ahí. Claro, porque es de las costumbres de Europa y del norte de Estados Unidos. Porque sí, dicen que los chinos no festejan tanto las fiestas. Yo hay una amiga que es china, ella no se festeja, no se la cuenta. No. No sé si es ella así. No, en la tradición de ellos no existe la Navidad. En general los chinos son budistas. Y no son, hay cristianos, pero son los menos. ¿Viste? Los chinos tienen otra cultura bien, es como otro mundo. Ella tiene un niño chiquito que le estaba enseñando a hacer pichillos en casa. Sí. Entonces ella le agarró la pandemia en China, la misma buscar el padre para traerlo. Sí. No sé, dice, para que yo no se podía venir. Sí. Y se apareció en la peluquería con el pantalón, con un agujero en el burín. Claro, que no tenía la rodilla nada. Y me daba la cola, me sentaba y todo. ¿Qué? Porque el burín, a donde quiera hacer y así va. Y así nomás. Claro. El agujero era para que hiciera como son así. Sí. Va a la peluquería y dice algo para ir. Lo saca sola a la calle. Mirá, son bien antiguos. Ella es bien antigua. Lo saca a hacer pichí a la calle. No, porque no se cambia. Es extraño para nosotros. Son bien diferentes. Sí, ya voy a estar acostumbrada. Vas a hablar de la parte del norte y de las cosas. En tu rap. Quedan un minuto, casi 2 minutos. Bien, tenemos un ratito. ¿Para qué? Sí, porque después dije, no, mejor mando un tema solo porque iba a ser muy largo ese que estaba comentando. ¿Viste?
hacen dos placas y se ponen al lado de la otra. Cuando se Son abre la placas. claro, y se ponen al lado de la otra, te la deja poner en el de alguna Mira, manera. mira. Si veo que no entra todo bien. Claro. Sí, sí, vemos, bueno, puede salir. Queda 1,05 de tiempo. Bueno, ahora te digo. Lo voy a sí, dale. Bien, ahí estábamos escuchando un poco de música suave, por supuesto, para atraer las buenas energías tranquilas, positivas, pacíficas para nuestro corazón, para nuestro sentir, tenemos que poner más bien música suave. Ahora, si queremos estimularnos de otra manera, bueno, ponemos rock and roll. ¿No? Pesado. Ahí está, puede ser. Pero bueno, estas músicas que estamos oyendo están hechas para Feng Shui específicamente y son temas tradicionales muy antiguos de los chinos. Muy bien. Vamos a decir que en términos del Feng Shui, nosotros debemos, como habíamos comentado recién justo, atraer energías tranquilas a nuestro hogar. Quien está en su hogar en un estado intranquilo, no pacífico, agresivo, difícil que pueda vivir en paz. Difícil que... Un hogar es nuestra cueva para estar y poder desarrollar ahí todo lo que queremos hacer en la vida. Con respecto a los espejos, un espejo no puede estar frente al otro. ¿Tá? Si no, ahí se condensa la energía chi y puede provocar un estado enfermizo de la energía. Tampoco el espejo no debe reflejar un lugar desordenado. ¿Tá? Vamos a decir, es mejor que tengamos nuestro hogar ordenado. Pero si el espejo refleja un lugar desordenado que no nos gusta, enseguida va a traer a ese lugar la energía negativa. ¿Tá? No tenemos que tener en nuestro hogar esquinas oscuras ni lugares con grandes sombreados, ¿no? Que haya una sombra que oscurece el lugar. Tenemos que siempre buscar luz natural o a la noche artificial para cubrir ese lugar. El living nunca debe pintarse con colores oscuros. ¿Tá? Y en general Feng Shui indica que se utilicen más de un color. Pueden ser 2 o más colores. Pero siempre deben estar en equilibrio estos colores. Uno debe seguir la intuición, la intuición es que la mente no hable tanto para que podamos sentir o intuir cómo debemos actuar. Otra cosa muy importante son las plantas que vamos a utilizar para adornar nuestro hogar. Recuerden que las plantas son seres vivos. Son diferentes a nosotros, pero son seres que están ahí y están vivos, ¿no? Las plantas de interior son los que van a dominar el lugar y van a purificar el aire de ese lugar. ¿Tá? Debemos siempre decorar nuestra casa no solo con plantas que sirvan para ese lugar, sino con cuadros, pinturas, fotografías, cosas, por ejemplo, como los paisajes, o sea, que indiquen la naturaleza, que nos muestren la naturaleza, para atraer a la buena energía chi. Muy bien.
si seguimos hablando de esto, se va a ir todo el programa. Pobre de mí después que termine el programa. Pobre de- Empezar a hacer cambiar toda la casa. Pobre, claro, pobre de él que se va a cansar. Bueno, pero es lindo. Vas a dejar tu hogar de la manera correcta para traer buenas energías. Hace mucho calor hoy lo que pasa. Sí, no. Ahí está. No es un buen día. Bueno, vamos a hablar un poquito más. ¿Cuántos temas pasamos? ¿Dos? Dos. Sí. Ahora nos queda un tercero, pero vamos a hablar de eso. Quería hablar un poquito de las plantas de interior, pero vamos a hacerlo en dos partes, esta columna sobre el Feng Shui. Pero sí me gustaría hablar de algo que le interesa mucho a la gente. ¿Se te ocurre a vos? A ver. Y el amor. El La amor. fortuna, por ejemplo. La fortuna, el amor. Ujú. Como yo soy muy romántico, vamos a hablar un poquito de los dormitorios, ¿no? Ujú. Que es donde está la pareja, o se duerme solo ahí, quien no tenga pareja, o quienes tengan otras nociones de la sociedad pueden habitar más de dos en esos dormitorios, ¿no? Los dormitorios son para que descansemos y para que estemos con nuestra pareja, afirmando el amor para que ese hogar sea adecuado dentro de estos términos de la amorosidad, ¿no? Vamos a hablar desde un punto de vista ideal, porque después lo podemos ir cambiando todo, ¿tá? Pero el dormitorio debe estar ubicado lejos de la entrada de la casa. No podemos entrar, claro, y que esté ahí el dormitorio. En los monoambientes pasa eso. Claro. En el monoambiente vos abrís y estás, ahí tenés la cama, ahí tenés la cocina, ahí tenés todo, tenés ahí en el monoambiente. Bueno, para un monoambiente también hay maneras de separar los lugares y de acomodarlos dentro del Feng Shui, ¿no? La cabecera de la cama debe ser sólida, o sea, ¿cómo es que llamamos nosotros? Respaldo. El respaldo o la cabecera de la cama debe ser firme, del color adecuado que a nosotros nos gusta para descansar en la intimidad, ¿no? Perdón, y una pregunta. Sí. También tiene que ver la orientación. La orientación es muy importante. Por lo que leí. Por ejemplo, la cabecera de la cama tiene que estar en lo posible hacia el norte. ¿Tá? Por algún... Claro. No. Y los pies, o sea, hacia el sur. Sí, ahí está, los pies quedarían hacia el sur. Esto tiene algunas razones que ahora no tenemos tiempo para explicar, son cosas técnicas del Feng Shui, pero que nos lleva a más o menos ubicarnos dentro del dormitorio, ¿no? Claro, ahora resulta Eso no es que... posible, porque a veces Claro, hay que adecuar. lo importante es más bien que estemos con la cama a un costado de la puerta, ¿ah? Del dormitorio. Hay cosas que se pueden obviar o que se pueden arreglar a través de adornos, colores, muchas maneras de hacerlo, ¿no? Hay que tener el espacio debajo de la cama libre. Sí. No podemos, hay muchos lugares en donde ponen cosas abajo de la cama, o a veces la cama tiene un cajón debajo, y bueno, eso no sería conveniente dentro del sentido del Feng Shui. Si Eso bien, para no acumular energía. exactamente. Recuerden que la energía chi, si tiene mucho lugar, hay mucho lugar tomado, ¿no? Por diferentes cosas que tengamos por ahí,
la energía chi se va a estancar Claro. y de ahí va a pasar a nuestro organismo. La energía esa estancada, negativa, va a pasar a nuestro organismo y nos puede llegar a enfermar. Los aparatos electrónicos, como por ejemplo la televisión, mucha gente tiene la televisión en el dormitorio, deben estar alejados, igual que si usan computadoras, que conozco gente que usa computadoras en el dormitorio, lo mejor es tenerlo más alejado de la cama posible, ¿tá? Y cerca de una ventana donde haya aire, haya un lugar que se ventile, ¿no? Los aparatos electrónicos no están asociados con el descanso, por lo tanto van a interferir en nuestro descanso. Por lo tanto, a la noche, bueno, no dormir y no mirar tele o no trabajar, levantarse, ponerse a trabajar en la compu y tapar con un trapito esas pantallas. ¿Tá? Bueno, vamos a hablar, creo que en el próximo programa, más sobre el Feng Shui en casa, porque no nos dio el tiempo con todo lo que queríamos comunicarles. Y vamos a escuchar un tema más del Feng Shui de las dinastías antiguas de la China. Vamos a oír para el Feng Shui en casa. Estaba bajando una brújula. La brújula para el Feng Shui. Para ver si Sí, estaba bien a ver orientada si la cama. claro, lo que pasa es que, por ejemplo, decís, no está para el norte, decís, te van a hacer cambiar para el norte. Entonces vos decís, no, acá ponemos un color rojito, una cintita, un cuadrito, o verde puede ser, y tal, con eso lográs equilibrar las energías del lugar. Ahí está. Sí, claro, pues no siempre se puede. Sí, obviamente la verdad. Ay, claro, por lo que yo leí, claro, si no tenés que poner, como dice él, algún cuadro representativo que te represente el amor para vos, o por la ejemplo, pareja, lo que sea, ¿viste? O algo así. sí, cosas así. Está muy bien. Somos unos genios. Escuchame. Este tema es largo, 508. Sí, lo vamos a cortar. Mételo, es ese. Estos son los chicos que están. Sí. Así es. Ah, Sí. Pero apunta. eso está. Bueno, apúntalo. Por si no te acordás. Tenés razón. 098. Ponelo acá. 098 891 2 Bien. Muy bien. Bueno, si querés, anda Lo bajando. dejo de fondo. Dejale un poquito de fondo y después. Bien, este fue el último tema por hoy de música para el Feng Shui, ¿no? Vamos a seguir hablando del Feng Shui seguramente en en el próximo programa, ¿tá? Le quiero comentar algo que aquí mi querido amigo y productor Marcelo me recordó, y gracias a mi señora que también me lo dijo, que tengo que dar el número telefónico o mi celular, el número de celular, para que, si ustedes lo desean, me llaman para atender la salud, mi consultorio, que queda en Malvin, en la calle Asamblea, esquina Colombes. Mi número telefónico 098-891-243, ¿tá? 098-891-243. Y ahí también podemos hablar hasta del Feng Shui, me pueden contratar
para ver su casa y qué arreglos se le puedan hacer. Bueno, todo eso lo podemos hablar. Soy terapeuta de medicina tradicional china, lo de la acupuntura, pero hay otras técnicas que podemos utilizar. Hay gente que no le gustan las agujas. ¿A vos te gustan, Marcelito? A Marcelo no le gustan, no, está diciendo que no. Sale corriendo. Pero hay masajes, hay imanes, hay plantas medicinales, hay acercamientos del calor que se llama moxa, con plantas medicinales. Hay otras técnicas, hay auriculoterapia, que son agujitas o semillas o pequeñas pelotitas de oro que se ubican en la oreja, ¿no? Para sanar, consultan mucho para adelgazar con eso, con la auriculoterapia, y para los dolores en la columna, como la lumbalgia. Bueno, vamos a poner una presentación que a vos te gusta mucho, Marcelo. Es Área 51, porque vamos a hablar del baúl de las rarezas. Eso, Mate. Cuidado que muy cerca de la... Bajarle de poco. Ya, amiguito, después lo corto. Bien, ahí estaba la gran presentación para el baúl de las rarezas. Ustedes saben que acá hablamos de cosas raras. Hoy vamos a hablar del monumento en Gran Bretaña que fue el Stonehenge, ¿no? Es un monumento neolítico que tiene actualmente 5.000 años, porque es del 3000 antes de Cristo, ¿no? No sé si han visto por ahí lo que es el Stonehenge. Es una construcción monumental en piedras que todavía se trata de saber por qué existe esto. Incluso se deduce que es imposible que los humanos puedan haber llevado esas piedras gigantescas que pesan toneladas al lugar, a lo que de ahí se dispararon, ustedes saben, una cantidad de teorías de la conspiración, ¿no? O sea que hasta los extraterrestres construyeron este monumento. Lo mismo pasa con las pirámides, que no se entiende bien cómo se llevaron esas piedras ahí. Hay muchos misterios en estos lugares y hay muchas teorías que indican cómo se hizo. No existen registros sobre el momento en que se creó este monumento, y por lo cual esto es un gran misterio. Los registros podían haber sido en las mismas piedras. Como en esos tiempos también hay información de diferentes monumentos a través de escritos en la roca, en las cuevas, incluso hasta, aunque esto fue un poquito más adelante, en las hojas de los árboles, ¿no? De las palmeras especialmente. Existió la teoría de que fueron los druidas. Estos eran sacerdotes celtas, además tenían una parte guerrera los druidas, que pueden haber creado Stonehenge. Sin embargo, al hacer una medición con el radiocarbono, se demostró que el sitio se erigió al menos 1 milenio antes que los celtas estuvieran en ese lugar.
Se cree que distintas tribus contribuyeron a realizar este monumento y lo hicieron en varias etapas que podemos considerar a lo largo de cientos de años. Los megalitos, o sea, esas piedras gigantescas, son de lo que se llama Sarsen. Se descubrió que los megalitos de Sarsen procedían de un lugar muy alejado, de allí a unos 32 kilómetros del monumento. El mayor megalito de un lugar que se llama la Piedra del Talón pesa unas 30 toneladas. Y algunas de las otras un poco más de 25 toneladas. Así que se piensa, ¿cómo hicieron aquellos antiguos habitantes en trasladar estas gigantescas piedras? Que si ahora lo haríamos con las grúas gigantescas que hay, poderosas, demoraríamos años y años. Luego hay un revestimiento que tienen esas piedras y hay también alrededor del monumento unas pequeñas piedras azules. Estas tienen un tono azulado. También al Stonehenge se le llama el monumento de las misteriosas piedras azules. Estas proceden de Preseli Hills, en Gales. Hay mucho debate de cómo se trajeron estas piedras azules a las lomas y valles del Salisbury, ¿no? Algo así. Sí, ¿O cómo se dice? Salisbury. Muy bien. Acá mi profesora de inglés me recuerda que yo no sé inglés, ¿no? Pero para eso Igual está se salado. entiende, se entiende. Algunos piensan, hay ideas increíbles, que esas piedras las trajeron los glaciares cuando se desmontaron, cuando hubo también, como hay ahora, un cambio climático. ¿Tá? Pero no se está seguro de nada. ¿Cómo se cortaron estas piedras? Imagínense que si pesan, la que pesa más, pesa 30 toneladas, imagínense cómo cortaron estas piedras, porque están cortadas, remarcadas, cinceladas, redondeadas. Se encontraron piedras de martillo hechas de sarsen, este elemento de que están construidas las piedras, y sílex, justo al norte de Stonehenge. Las piedras de martillo más grandes se habrían utilizado para cortar la piedra de forma tosca y las más pequeñas se habrían utilizado para darles un acabado suave a estas gigantescas piedras. Pero todo esto son teorías. Acá hay una gran pregunta que se han hecho durante tantos decenas de años. ¿Se creó Stonehenge de una sola vez? Aparentemente la ciencia predice o investigó que se creó en 3 etapas principales, que a su vez estas 3 etapas se dividieron en pequeñas etapitas. Al principio Stonehenge era simplemente un recinto de tierra donde se incineraban a los muertos. El monumento con las piedras se creó mucho más tarde. El Stonehenge es un poderoso testimonio de nuestros antepasados, ¿no? Hay que creer un poco en la humanidad antigua, en nuestros ancestros. ¿Por qué? ¿Por qué pensar que todo lo crearon los extraterrestres, por ejemplo?
o magos que lograban con su poder mental elevar esas piedras. Hay muchas teorías por el estilo, ¿no? Pero hay que pensar que los antiguos sabían cómo hacerlo y nos lo demostraron desde este momento que nosotros descubrimos el Stonehenge. El círculo de piedra es una maravilla arquitectónica, si se tiene en cuenta que las grandes piedras, llamadas megalitos, fueron cortados artificialmente y se erigieron y se colocaron en ese lugar juntas de manera que coincidieran una piedra con la otra, como se hizo con las pirámides. Y como se hizo con las pirámides aquí mismo en Sudamérica, por ejemplo en Perú, con las pirámides peruanas de los incas, ¿no? Sin embargo, algunas pruebas señalan que la piedra del talón, la más grande, forma parte de un par. Como eso no se pudo probar porque no han roto las piedras para ver cómo están adentro, se toma como que es una sola pieza. Se teoriza que la disposición real de las piedras era de forma que el sol saliera entre las dos piedras más grandes del lugar, brillando justo en el centro del monumento, en donde se hacían cultos al sol. Del mismo modo, el lugar está alineado de tal manera que se puede presenciar la puesta del sol del solsticio del invierno a través del monumento. O sea, te ubicas en el medio, miras la piedra y en el solsticio ves emerger el sol por ahí. ¿Tá? El mayor misterio que rodea a Stonehenge es su finalidad. Se cree todo esto que se utiliza para esos rituales, como para agradecer a la naturaleza, al Padre Sol, a la noche, todo eso, pero no se sabe bien de qué se trata. Debido a su alineación astronómica, muchos teorizan que era una especie de calendario astronómico gigantesco utilizado para predecir los acontecimientos más importantes a lo largo del año. Por ejemplo, saber que viene tal y cual estación para la agricultura. Para orientarse. Exactamente. Para entender todo esto. Esto lo hacían los antiguos, ¿no? Ahora agarramos el celular y apretamos, le preguntamos a Google y ya sabemos todo. Te dice todo. Sí. Pero se sabe bien que las antiguas civilizaciones lo utilizaron como un lugar para la sanación. O sea que ahí venían los chamanes y se armaban en esos templetes, vamos a decir, esas fiestas para lograr que la gente se sanara. Muy bien. Vamos a terminar de hablar de Stonehenge. Primero porque le queda demasiado poquito tiempo al programa y queríamos hoy hablar de un dúo en donde su cantante ya desapareció, que fue la creadora junto al hermano de los Carpenters. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar como final del programa uno de estos temas increíbles de los Carpenters. Y en el programa que viene vamos a poner 2 o 3 temas más de los Carpenters y vamos a contar un poquito de la historia de este dúo norteamericano, ¿sí? Así que ahora vamos a hacer una cosa. Nos despedimos hasta el jueves que viene, que más o menos ya saben de qué vamos a hablar. Vamos a terminar con el Feng Shui en casa. Vamos a poner un poco más de la música de Carpenters. Y bueno, al momento vamos a preguntarle a nuestra profesora de inglés cómo se llama el tema de despedida para el programa de hoy. Yesterday once more. Muy bien, ¿qué significa?
Una Más o vez menos. más ayer. Una vez más ayer, bueno, es una cosa bastante literal. Acaban los Carpenters, este dúo norteamericano ya desaparecido, y con este excepcional tema ustedes lo van a recordar y van a enamorarse de esta voz. Vamos ahí con ello. Gracias. ¿Qué te pareció, Marcelito? ¿Qué te pareció? No, estuvo bueno. Ahí está, porque iba a buscar la biografía acá, papá. Pero sale lindo así. Sale ordenado. Claro, ordenado, pero improvisado también. Bueno, muy bien. Gracias, profesora, por corregirnos a los dos, a Marcelito y a mí, en nuestro lenguaje. Para el eso, nunca me gustó el inglés. Sí. ¿Y otro idioma te gustó? Mirá, yo cuando iba a empezar el liceo, mi madre me mandó inglés y francés porque eran supuestamente los idiomas que iba a tener en el liceo. Me gustó más el francés que el inglés, Claro, ahí está. pero también lo deseo. No sos para los No, no idiomas. soy ambulante. Bien, muy bien. Ahora cuando fui a Brasil, Sí, me tenía que poner un traductor, porque los amigos de mi hijo, viste que está el brasilero atravesado que te habla rápido, eso no lo entendí un poco, y después está el brasilero que te habla lento, tranquilo, a ese sí que lo entendí. sí. Incluso Me tenía también, que poner un traductor. claro, incluso es diferente